Muy bien, pues ya estamos grabando. Hoy, día lunes, Baruch Hashem, 9 de septiembre, segunda clase de estas clases acerca de la llegada del Mesías. Esta clase va a ser muy interesante, Besat Hashem. Así que vamos a empezar directamente, vamos al grano. Muy bien, pues bien, la parashá de Shofetim, esta semana, precisamente esta parashá, en el capítulo 20. Versículo 10, Pasuk 10. Dice el Pasuk, Ki tikrav al ir leilachem alea vekarata alea le shalom. Dice la Torah, cuando tú te acerques a una ciudad para conquistarla, antes que nada tienes que ofrecer la paz. Entonces, si ellos aceptan la paz, serán para ti tributarias y te servirán. El Midrash explica acerca de este pasuk, donde la Torah nos ordena, antes de hacer la guerra, ofrecer la paz. Este pasuk habla del Mesías en este exilio. Nuestros sabios dicen que el Mesías, Bezat Hashem, ofrecerá a todas las naciones la oportunidad de terminar las cosas en paz, sin necesidad de hacer guerras, tal cual aparece en el profeta Zeharia, en el capítulo 9, versículo 10. Dice el profeta, Vediber Shalom Lagoyim, el Mesías ofrecerá la paz a las naciones, Umashlu Miyam al Adyam. Y entonces conquistará y gobernará de un extremo del mar al otro. Eso es lo que el Mesías quisiera, pero todo va a depender Be'ezrat Hashem, de nuestra reacción en el momento oportuno. Muy bien, el Naví Ishaya en el capítulo 52, versículo 3, dice, Kiko Amar Hashem, fíjense bien lo que dice Hashem Baraj, Kiko Amar Hashem, así dijo Hashem, Hinam Nimkartem, ustedes se vendieron gratis. ¿Qué significa ustedes se vendieron gratis? Significa que el Am Israel se vendió. ¿A quién? Al instinto del mal, al Yetzer Hará. Nosotros, el pueblo de Israel, fue creado. ¿Para qué? Para hacer luz entre las naciones, servir a Dios. Así como el Cohen sirve a Shem en el Bet HaMikdash, de entre todas las naciones, era la nación de Israel, o es la nación de Israel, la que debería dedicarse 100% a hacer, digamos, el servicio a Hashem en este mundo. Y las demás naciones cumplir con su función de que de ayudar a este pueblo para de esa forma también ellos ser parte de esta maravillosa misión, cada quien en su nivel. Pero las naciones, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? En lugar de ayudar a que el pueblo de Israel cumpliera con su misión y ellos también se pervirtieron y el pueblo de Israel, en lugar de ser fuerte, dejó los caminos de Hashem. Hablamos en general y perdió su identidad. El pueblo de Israel perdió su identidad y se asimiló, perdió de vista su hoja de ruta. Bueno, pues entonces Hashem dice, ustedes se han vendido gratis al instinto del mal. ¿Por qué? Porque el instinto del mal obviamente que no los va a recompensar por servirle. Y velobe kesef tiga elu. Y por tanto, ustedes que se han vendido gratis, no serán redimidos, no serán redimidos con dinero. ¿Qué significa? Que la redención del pueblo de Israel no puede ser adquirida con dinero ni con nada, solamente a través de la Teshuvah y de los Ma'asim Tovim. Cuando nosotros reencontremos nuestra identidad y nuestro camino,
allí vendrá la redención. La redención no viene con sobornos, ni con diplomacia, ni con guerras, ni con nada, solo con la Teshuvá. Y en el versículo 5 de este mismo profeta y este mismo capítulo 52, con respecto a este último exilio que estamos viviendo, dice el profeta, Ve'ata malipo neum Hashem, el Todopoderoso, en boca del profeta, dice, y ahora, ¿qué hago yo? Fíjense, Akadosh Baruj Hu se está preguntando, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Ki luka ami hinam, porque mi pueblo fue tomado gratis. ¿Qué significa fue tomado gratis? El pueblo de Israel realmente no le debe nada a ninguna nación. No le debemos dinero a nadie. Sin embargo, sin embargo, somos y fuimos oprimidos por los imperios, como si nosotros le debiéramos algo a ellos y realmente no le quitamos nunca nada a nadie. Y eso es lo que dice Hashem Bará. ¿Qué estoy esperando yo para redimir a mi pueblo de este exilio tan largo? Si ellos realmente no les debe nada a nadie, a ninguna nación. Sin embargo, las naciones dicen, Moshlav, Yehalelu, Neum Hashem, pero las naciones se regocijan, se vanaglorian y se jactan diciendo, nosotros somos los poderosos, nosotros hemos conquistado al pueblo de Israel. Betamid kol hayom shemi menoaz. Y entonces Hashem Baraj se lamenta y dice, y siempre, cada día, todos los días, mi nombre es profanado e insultado. Y eso fue lo que decía el Zohar Kadosh, que cuando se acerquen los días del Mesías y Hashem Baraj busque entre aquellos que lo sirven a él, aquellos que realmente se fijaron en el sufrimiento de la Shejinah, en el sufrimiento de la presencia divina, que también ella está en el exilio, así como un padre. Yo no me quiero imaginar, es un ejemplo, no me quiero imaginar cómo un padre puede dormir en su cama cada noche sabiendo que su hijo, Dios nos libre, está en Gaza secuestrado, sin saber si está vivo o no está vivo. ¿Cómo ese padre se puede echar en su cama y dormir en su cama, sabiendo que su hijo no sabe si come o no come y qué estará pasando? Lo mismo, metafóricamente, Hashem Baraj, nosotros somos sus hijos. ¿Ustedes creen que nuestro Padre Celestial, entre comillas, metafóricamente hablando, está feliz? ¿Está disfrutando? No, más sufre el Padre que el Hijo. Más sufre el Padre de saber que su Hijo está en el cautiverio que el propio Hijo. Así que, ¿quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos que en este mundo, nosotros que estamos sirviendo a Shemit Baraj, intentando cada día servir a Dios, pero quiénes son dentro de todos esos que intentamos servir a Shemit Baraj, que ponemos nuestra mente y nuestro corazón en esa profanación diaria, siempre constante, del nombre de Hashem Baraj, que las naciones piensan que son ellos los que están gobernando el mundo, y de esa forma Dios no puede, entre comillas obviamente, nos da la oportunidad a nosotros. Hashem nos está brindando a nosotros todavía la opción de que seamos nosotros aquellos que lo coronemos a Él, porque de eso se trata. Hashem obviamente que lo puede hacer con un movimiento de tierra. ¿De cuánto? De 80 segundos y no queda nada. Dios nos libre. Un terremoto de grado 9 de no sé cuántos segundos y no queda absolutamente nada. Pues bien, estamos a tiempo de ser nosotros los que coronemos a Shemit Baraj. Entonces dice el Zohar Kadosh que Akadosh Baruj Hu va a buscar en su pueblo y van a ser muy poquitos
muy poquitos de entre todos aquellos que los servimos, que realmente hayan vivido y sufrido la profanación de su nombre cada día. Entonces, no reunimos los méritos suficientes, dice el Zohar Kadosh. No reunimos los méritos suficientes y por lo tanto ya explicamos que por eso, pues tristemente vienen y vendrán problemas si no logramos voltear la tortilla francesa. Dice el Zohar, pero por otro lado, dice el Zohar, bienaventurado, sean aquellos que se encuentren en ese tiempo, ¿por qué? Porque aquellos que se encuentren en ese momento, fieles a su emuná, fieles a su fe absoluta en Hashem Yitbaraj, y que tendrá el mérito Leaune Hiru de Hedva de Malca, de recibir nada más y nada menos que esa luz y ese brillo, ese esplendor y belleza del Rey, el Todopoderoso. Imagínense de lo que estamos hablando. La Gemara en Masejet Sanedrin dice que muchos sabios del Talmud, escuchen bien, nosotros vamos de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un científico de hace 1000 años, hoy en día decimos probablemente lo que quedó de la sabiduría de ese científico de hace 1000 años, hoy en día sea prácticamente nulo. Porque con los avances de la ciencia, prácticamente todo se ha casi que refutado. Nosotros en la Israel somos al revés. Cuando hablamos de nuestros sabios de hace 1000 años, estamos hablando de ángeles. Estamos hablando de personas que de un nivel espiritual que no podemos ni entender, como si fuesen ángeles. Pues estamos hablando ahora de los sabios del Talmud. Cada sabio del Talmud, cuyo nombre figura en el Talmud, dice el Talmud que tenía la fuerza de resucitar muertos. Imagínense, cada sabio que aparece el nombre, porque muchas veces no aparece el nombre del sabio. Quiere decir que ese sabio no tenía ese nivel. Pero cuando aparece el nombre, ese sabio llegó a un nivel espiritual tan grande que era capaz de poder resucitar a los muertos. Imagínense, pues la Gemara en el Tratado de Sanedrín nos habla de que muchísimos amoraim temían y tenían mucho miedo de los dolores de parto de la llegada del Mesías. Y decían, ellos declaraban, no queremos estar presentes en ese momento. Imagínense. Es decir, será tan grande el desafío, las pruebas, que los amoraín, estos sabios de Talmud, preferían no estar presentes. Veílu Rab Yosef, pero Rab Yosef, uno de sus sabios, decía, Sherotzelir Oto, él sí quería estar presente y él sí pedía ver la llegada del Mesías. Afilim Yizkerak la Shevet Tajat Gelalei Jamorosh el Mashiach. La Gemara dice que el Mesías, ¿sí?, vendrá montado en un burro. ¿Qué significa montado en un burro? Significa, el burro representa, la palabra Hamor, que es burro, viene de la palabra Homer, que significa materialismo. El materialismo como objetivo de tu vida, el querer para querer más, el desear para desear más. Dios nos libre. Tener más para querer más. Bueno, pues el Mesías va a venir montado sobre eso. Significa que va a estar por encima de toda esa filosofía y esa ideología que hoy en día es la que gobierna el mundo entero. Pues bien, dice este Rab Yosef dice, yo quiero estar presente en esos días, no tengo miedo del sufrimiento, yo quiero estar allí, presente. Y aunque no tenga los méritos suficientes, imagínense, aunque no tenga los méritos suficientes para verlo en primera fila, me conformaría si lo viera a la sombra de los excrementos del burro del Mesías.
O sea, ¿qué significa esto? Significa que los tiempos que están por venir son tan grandes, tan alucinantes, tan increíbles, de tanta luz, de tal nivel espiritual, que precisamente la etapa de depuración, ¿sí? De purificación va a ser eso. Tenemos que purificar nuestro cuerpo para poder percibir y recibir esa bondad infinita que está por venir. Por ejemplo, una persona sale de una habitación oscura, cualquier rayo de luz lo puede cegar porque viene de la oscuridad. Lo mismo nosotros. Tenemos que ir haciendo ese trabajo para poder percibir y recibir esa luz infinita, ese brillo y ese esplendor del Todopoderoso. Pues bien, entonces, dice la Gemara dice así, Amar Ula, Yite, Velo, Ahmine, Ula, un gran sabio del Talmud, famoso, erudito famoso del Talmud, decía que venga, pero que yo no esté, que yo no lo vea, porque tenía miedo. Dejé nada más Rabbá. Rabbá también decía lo mismo, que venga el Mesías, pero yo no quiero estar presente. No sé si voy a poder superar esa prueba tan difícil. Yo les quiero decir a ustedes que nosotros no tenemos ni la más remota idea de quiénes son estos sabios. Rabbá y Ula, grandes sabios. Rabbi Yosef, pero Rabbi Yosef opinaba diferente. Él decía que venga y que tenga el mérito yo de poder estar presente, como ya les dije, incluso a la sombra del excremento del burro de Mesías. Abayé, Abayé le dice a Rabá, Abayé es un sabio, le dice a Rabá, Mai Ta'amá, ¿por qué tú, maestro, no quieres estar presente en ese momento? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y Leima Mishum, Heblosh el Mashiach. Si es que tú temes de los dolores de parto, de la llegada del Mashiach, sabemos, ya está enseñado. Los alumnos le preguntaron a Rabbi Elazar, Maya se Adam, Veinatzel mi Heblosh el Mashiach. Le preguntaron los alumnos al gran maestro Rabbi Elazar, maestro, ¿qué hará la persona para salvarse del sufrimiento y las tribulaciones y las pruebas de la llegada del Mesías? Y él respondió, muy simple, Ya'asok batorah ubegemilut hasadim, que se ocupe y se preocupe del estudio de la Torá todos los días estar presente en ese estudio de la Torá, cada quien en su nivel, y además que también hagan gemilut hasadim, es decir, obras de caridad y obras de bondad. Es decir, dos cosas. Ya'asok batorah ubegemilut hasadim, que se ocupe de estudiar la Torah y que se ocupe de hacer actos de bondad. En el judaísmo la mujer está exenta de estudiar la Torah. Entonces, ¿cómo ella se salva? Dice nuestros sabios, muy simple, apoyando y ayudando a su esposo, de que su esposo sí estudie Torah. La mujer lo motiva, lo ayuda, lo incentiva, lo apoya, y la Torah del esposo la protege a ella también. Muy bien. Entonces, Umar a Torah vea Gemilut Hasadim. Y entonces Abayé le dice a Rabbá, y tú, maestro, tienes Torah y tienes Gemilut Hasadim y también tienes actos de bondad. Uno de los actos de bondad de Rabbá, ¿saben ustedes cuál fue? Muy simple. Este alumno, Abayé, fue huérfano. Su padre murió antes de que él naciera y su madre murió cuando él nació en el parto. Nació huérfano de padre y madre. ¿Quién lo adoptó? Rabá, su tío.
Pero ¿qué pasa? Que la pobreza en la que vivía Rabba era indescriptible, indescriptible. Dice la Gemara que no había ni siquiera cebada, que era alimento de animales. Pero aún así, Rabba ofreció lo poco que tenía y abrió su casa para adoptar a Abayé. Y en esa pobreza extrema vivió Rabba y Abayé, su hijo adoptivo. Y lejos de, de sufrir, de sufrir y de lamentarse por esa situación extrema de pobreza, todo lo contrario. Nacieron grandes luminarias de Torá. Nuestros sabios dicen, tengan cuidado de los hijos de los pobres, porque de ellos saldrá la Torá. ¿Por qué? Pues porque cuando la persona en este mundo ostenta, tiene riquezas, se acostumbra al confort, al bienestar, a los lujos porque tiene, pues automáticamente lo más probable es que se aleje poco a poco de la Torá, porque el rey Shelomo dijo, tanto la pobreza como la riqueza son dos pruebas para el hombre, una cosa y la otra. Bueno, pues estos sabios, Abayé le dice a Rabá, ¿quién mejor que tú, Rabá? De Torah, ni hablar, y de Gemilut Hasadim y bondad, lo que tú has hecho conmigo, es algo que no se puede calcular. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué no quieres estar presente cuando llegue el Mesías? ¿Qué respondió Rabá? Le dijo, tienes toda la razón, mi querido alumno, pero ¿qué pasa? Nadie está a salvo en este mundo. Tú puedes tener muchos méritos, pero no hay garantías de que un día los pierdas porque peques. No sabemos las dificultades y las cosas que una persona o los errores que uno pueda cometer y tristemente pierda sus méritos. Pero entonces en este punto les quiero decir, para aliviar el mensaje, y es el siguiente. Cuando Moshe Rabbenu pidió al Todopoderoso y rezó 515 tefilot para entrar a la tierra de Israel, él pidió eso como un regalo. Vaet Hanan significa Hashem, te pido que me lo concedas, no por mis méritos, sino como un regalo, de manera gratuita. Explican los sabios lo siguiente: cuando la persona en este mundo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no de la boca para afuera, no, sino de verdad en su corazón siente que todo lo que él tiene no lo merece y no le pertenece, sino que por más santo y elevado que sea, incluso Moshe Rabbenu entiende que todo lo que él tiene es un regalo de Hashem Baraj. Entonces, allí, Hashem Baraj, él se comporta con la misma, te devuelve con la misma moneda. Tú estás entendiendo de verdad que todo lo que tienes es un regalo. Ahora, aunque no lo merezcas, yo te lo regalo, porque tú sabes que lo que tienes tampoco te pertenece. Quiere decir que en esta vida, el camino que nos puede llevar a nosotros y nos puede conducir hacia, hacia acercarnos a Shem y pasar las pruebas es ese, que todos los días nos repitamos día y noche que todo lo que tenemos no nos pertenece. Todo es un regalo de Hashem Baraj. Entonces, si la persona llega a ese nivel, pues Hashem Baraj dice, tú me pagas con esa moneda, yo te devuelvo con esa moneda, te lo voy a dar gratis. Aunque no tengas méritos, te lo voy a dar. Muy bien, pues ese es el Talmud, esa es la Gemara, el Talmud en el tratado de Sanedrín, que las dos llaves
las dos llaves para estar a salvo en esos momentos difíciles son la Torah, por un lado, y Gemilut Hasadim, por otro. El estudio de la Torah y hacer bondades y obras de caridad. Eso es Gemilut Hasadim, hacer el bien, hacer gesed, hacer bondades. Ah, pero si vas a preguntar lo que dijo Rabbá, es verdad, pero ¿quién puede garantizar que no va a pecar? Y si la persona peca, pues aparentemente no hay escudo que lo proteja. La respuesta sobre eso es saber vivir con con la conciencia despierta y clara de que todo lo que tenemos no lo merecemos. Es un regalo de Hashem Baraj. Muy bien, dice el Zohar Kadosh, el profeta Zeharia, con respecto a estos días de la llegada del Mesías, donde nuestros sabios dicen Heblei Mesías, son dolores de parto. Imagínense, dolores de parto. Yo digo, cuando Baruch Hashem, Dios me regaló muchos hijos, gracias a Shevit Baraj, y cuando yo veía el dolor que supone para una mujer dar a luz, no me entraba en la cabeza hasta el día de hoy cómo una mujer da a luz por segunda vez. Yo entiendo la primera vez, porque no sabe lo que es, pero la segunda vez y la tercera ni te digo, y ni te cuento. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues esos son los dolores de parto del Mesías. Muy bien. Sobre esos tiempos, el profeta Zeharia, en el capítulo 13, versículo 9, dice: Usraftim kitzrof kesef, que Akadosh Baruchu nos va a depurar como se depura la plata. ¿Qué significa la plata? Para quitar toda la maleza que tiene el metal, se tiene que calentar con el fuego para que de esa forma desprenda todo lo que no sirve. Ese fuego, tristemente, tristemente, son los Isurim, son las tribulaciones y las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, ese fuego que purifica el cuerpo y el alma de la persona. Pero fíjense, la Torah es también fuego, Eshdat. La Torah es fuego. Nuestros sabios dicen, ¿por qué somos tan torpes? Si de todas formas tenemos que pasar por el fuego para purificarnos, ¿no es mejor pasar por el fuego de la Torah? Sentarte y estudiar Torah, que es maravilloso. Es un deleite, un mérito. Y cumplir con las mitzvot de Hashem Baraj. Pero la persona torpe, débil, se vende gratuitamente a su instinto del mal. Dios nos libre y entonces pues tiene que ser purificada y depurada pues a través del otro fuego, tristemente. Ustraftim kitrof eta kesef ubejantim kivjon eta zahab. Aquí el profeta habla del proceso de purificación de la plata y del oro, haciendo alusión a dos tipos de sufrimiento. Uno primero, que va a ser el sufrimiento que Hashem va a traer. ¿Para qué? Para eliminar a los malvados infiltrados dentro del pueblo de Israel. Nuestros sabios dicen que existen almas que no pertenecen a este pueblo de Israel, pero que están habitando eventualmente en cuerpos judíos. Pero realmente son almas que vienen del lado oscuro, vienen de la Sitra Ahara, Dios nos libre. Bueno, pues esa gente, esos malvados tienen que desaparecer. Y después, los buenos que queden a través de ese sufrimiento, pues terminarán de purificarse. Eso es lo que el profeta habla cuando se refiere a la plata y al oro. La plata son aquellos malvados que están infiltrados en cuerpos, ¿sí? Judíos, pero que no lo son.
son almas que pertenecen al lado oscuro, esa es la plata, y el oro son aquellos Yehudim que realmente no son malvados, pero que han pecado y tienen que expiar sus pecados para finalmente poder estar presentes en la Geulah Shelema. Levatar, sigo con el Zohar Kadosh, levatar de inun actin miteare al Israel, después de que estas tribulaciones y este sufrimiento se despierta sobre el pueblo de Israel, Vejol Amin y todas las naciones, Umalgeón y sus reyes, It Yaatun Kahadá Alayum, conspirarán juntos como uno solo contra la nación hebrea. Y entonces Dios nos libre, se despierta sobre el pueblo de Israel decretos malos. Todas las naciones como una sola vendrán contra el pueblo de Israel. Y vendrán sufrimientos uno tras otro. Batraita, Meshakehan, Kamaita, Dios nos libre. Los últimos serán tan terribles que olvidarán los primeros. No quiero ser, Hadu Shalom, aquí demasiado negativo, pero no podemos cerrar los ojos. Esa es mi humilde opinión. No podemos vivir con los ojos cerrados, ignorando lo que está escrito. Tenemos que saber, porque si uno sabe, puede prepararse, puede hacer su trabajo espiritual para tratar de elevarse espiritualmente y corregir ahora. Ahora estamos a tiempo de poder corregir y poder voltear la tortilla francesa. Dice el Zohar Kadosh lo siguiente. Muy bien. Keden itchaze had amuda de esha kaim me'ela letata arbein yomin bechol amin de almahman le. Aquí el Zohar Kadosh empieza con una historia alucinante. Yo lo voy a traducir literalmente, porque aparentemente, esto es literal. Claro, es literal en su forma superficial, ¿ok? Porque todo lo que vamos ahora a describir aquí tiene que ver con la Kabbalah y las Sefirot, ¿ok? Quiere decir, explico, que esto no es un show de luces, no. Ustedes saben que estos libros del Zohar Kadosh, están en manos de los malvados. Ellos conocen todo esto mejor que tú y yo. Se lo saben de memoria y de carretilla. Y ellos pueden y probablemente lo hagan, usar esta información, Dios nos libre, para confundirnos, para confundirnos. Por eso les explico que más allá del show de luces que vamos a ver aquí ahora, todo tiene que ver obviamente con las sefirot, las 10 sefirot, la sefirá del Yesod, del Malhut, del Tiferet. ¿Qué significa esto? Yo no sé nada de esto, yo estoy hablando con un loro, pero, pero, obviamente que los sabios de Israel sí van a saber traducir todo lo que van a ver y ellos van a entender si realmente es o no es. ¿Me entendieron? Porque tuve, por ejemplo, la Guerra de la Galaxia y te dice, oye, vaya película, te la crees, pero es un cuento chino, ¿me entiendes? Entonces, esto no es un cuento chino, una historia, un escenario, no. Aquí hay cosas y revelaciones muy profundas. ¿Y quién conecta con todo eso? ¿Quién conecta con esa realidad más allá del show? Los Jajamim de Am Israel. ¿Me entendieron? Entonces, dicho esto, el Zohar dice, entonces, cuando Dios nos libre, llegue este nivel de sufrimiento,
tan fuerte, donde uno olvida el otro, entonces aparecerá una columna de fuego. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen que la Geulah Shelema, nuestra pronta redención, Bezat Hashem, va a ser muy parecida a la salida de Egipto. Muy parecida. Entonces va a aparecer una columna de fuego que va a bajar desde el cielo hacia la tierra, de arriba hacia abajo. 40 días se va a ver esta columna de fuego y todas las naciones del mundo la van a ver. El comentarista del Zohar Kadosh, llamado Damesek Eliezer, explica esta columna de fuego y estos 40 días, Shehu Kedei Lezakech et Israel Uleachinam el Or Ageulah. Esta columna de fuego que se va a ver durante 40 días va a ser para purificar al pueblo de Israel y introducirlos en la luz de la redención. Que en Moshe, así exactamente como Moshe Rabbenu, Sheizdakech Bashamayim Arbaim Yom, Moshe Rabbenu, sabemos que una vez que Hashem Itbaraj, el día 7 de Sivan, oímos nosotros y el mundo entero los 10 mandamientos, al día siguiente Moshe Rabbenu subió al monte de Sinaí y eso estaba en fuego. La Torah dice que el monte de Sinaí estaba prendido en llamas, un fuego que llegaba hasta el cielo. Es el mismo concepto aquí también. Y Moshe Rabbenu se adentró a esa montaña de Sinaí que estaba en llamas, en fuego, 40 días. ¿Con qué propósito? Con el propósito de él, en su nivel, purificarse durante esos 40 días y finalmente poder bajar las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley que él bajó 40 días después, el 17 de Tamuz. Entonces dice, el Damesek Eliezer dice, si vas a preguntar, ¿para qué hace falta esta columna de fuego? Explica cómo Moshe Rabbenu, que estuvo 40 días, Pelijorá, la Madav Karbaim Yom, Areyom Echad, Ayayahol Moshe Lekabel Kol Torah. Preguntan, ¿por qué Moshe Rabbenu estuvo 40 días? ¿Acaso en un día él no podía recibir la Torah? ¿No podía él bajar las tablas en un día? ¿Por qué 40 días? לפי שהיה צריך משה להזדכך גוף קודש שלו, שיהיה ממש Chico, respeta a tu אחרי hermano. No, señor, eso השרת. no se hace. Tu hermano está en el baño, respeta la puerta. No, señor Abraham, Joel, eso no se hace. Tu hermano está en el baño. No pasa nada, Hashem. Muy bien, muy bien. Pues dice, fíjense bien, el concepto del judaísmo, qué maravilla. En el judaísmo, el cuerpo físico, no es un objeto oscuro, como uno piensa, no. El cuerpo es algo santo, es creación de Hashem Yitbaraj. Nosotros, por nuestras malas conductas, ¿qué hacemos? Impurificamos el cuerpo. Pero realmente el cuerpo tiene santidad. El cuerpo es el vehículo del alma, es como el tabernáculo donde se posaba la presencia divina. Estos 40 días donde aparece esta columna de fuego tiene como objetivo que nosotros purifiquemos
nuestro cuerpo santo. Y eso fue lo que hizo Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu en su nivel pasó 40 días, ¿para qué? Para recibir un nivel semejante al de los ángeles. Semejante al de los ángeles, porque nuestros sabios dicen que Moshe Rabbenu subió a los cielos como un hombre, pero allí, en esos 40 días, se purificó tanto que finalmente fue capaz de entablar una lucha con los ángeles, porque los ángeles no querían que Moshe Rabbenu bajara la Torah a este mundo, y Moshe Rabbenu tuvo que estar presente allí defendiendo. Quiere decir que Moshe Rabbenu convirtió su cuerpo casi como un ángel. Por eso la Torah lo llama Ish a Elohim. Un hombre, un hombre, un hombre sumamente espiritual. Nuestros sabios dicen que de la cintura hacia arriba era como un ángel y de la cintura hacia abajo como un hombre. Pues bien, lo mismo pasó con Eliyahu Naví. Está escrito con respecto a Eliyahu Naví, Vayelech bekoach ajilahu 40 yom. Eliyahu estaba a punto en su escape, estaba a punto de morir. Hashem mandó a los cuervos que lo alimentaran y comió. Y con eso, esa comida que Eliyahu Naví comió, pudo seguir caminando 40 días. 40 días. ¿Y por qué 40 días? 40 días, ya hemos dicho que es para purificar el cuerpo, para que el cuerpo sea capaz de dar a luz su esencia espiritual y santa. Y lo mismo dice el Talmud, que Rabbi Hiyá, un sabio del Talmud llamado Rabbi Hiyá, hizo 40 días de ayunos. ¿Para qué? Para tener el mérito de poder ver a Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, ese es el propósito de estos 40 días que va a estar presente esta columna de fuego, para que el pueblo de Israel vea y purifique su cuerpo santo a través de la Teshuvah, a través de la Teshuvah completa, mitoch amitut levabam. Es decir, que tiene que ser una Teshuvah verdadera, una Teshuvah que tiene que estar arraigada en lo más profundo y sincero de su corazón. Porque solamente así es que tendremos el mérito de ver la luz cristalina y los milagros tan grandes y los mundos espirituales que están por revelarse. Quiere decir que nos queda todavía mucho que andar y caminar y trabajar, porque aquí hay un proceso de purificación. Es decir, no se trata solamente de hacer, que es obviamente lo primero. Uno tiene que hacer las mitzvot, por supuesto. Si no hay mitzvot, no hay lo que hablar aquí. Si tú no cumples la Torah y las mitzvot, es como que te presentas salvando el ejemplo, como que te presentas a una partida de póker y no tienes las cartas. Dime tú qué vas a hacer ahí. Nada. El cumplimiento de las mitzvot es fundamental, es lo básico. Pero, si no trascendemos, si no hacemos un trabajo personal, espiritual, verdadero y sincero, entonces no podemos, no estamos preparados para poder ver lo que está por venir. No es un castigo, no es simplemente que no estamos preparados. Nuestra materia es demasiado gruesa para que a través de ella podamos percibir la luz que se va a revelar.
Entonces tenemos que santificarnos, santificar nuestra materia. Quizás por eso nuestros sabios hablan de que el Mesías viene montado, montado sobre el burro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Todos tenemos un burro. Cada quien tiene su burro. Tenemos miedos, angustias, tristeza, depresiones, preocupaciones, ansiedades, miles de cosas. Somos pesados, no nos cuesta hacer las cosas, no tenemos la emuna suficiente muchas veces, etcétera. ¿Qué es eso? Bueno, que nuestro cuerpo es todavía muy pesado. Entonces no hay luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Montarnos sobre ese burro que hay dentro de cada uno de nosotros. Montarnos, no dejar que ese burro nos gobierne, no dejar que ese burro nos lleve y nos conduzca hacia dónde, hacia ningún lado. Pues muy bien, entonces, dice el Zohar Kadosh, Beaú Zimna y te arma al Kameshija, Lenafka mi gogineta de Eden. Entonces, en ese momento, cuando aparece esta columna de fuego, que va a estar presente 40 días a los ojos de las naciones, ¿sí? En ese entonces se va a despertar, se va a despertar. El Zohar usa esta palabra que es la palabra clave. Se va a despertar el rey, el Mesías. Y saldrá de adentro del jardín del Edén. Meaú atar de Itkere Kansipor. En el Gan Eden hay muchos niveles. El nivel más elevado, el palacio más elevado del Gan Eden es el que se conoce como el nido del pájaro. Kansipor. Ustedes conocen la mitzvah de la Torah, que consiste en hacer huir a la paloma para tomar a sus crías o al huevo o a sus huevos. Bueno, pues ese es el nido de la paloma. El Zohar habla, ¿sí? De que allí la Torah está hablando del lugar donde se forja el alma del Mesías, que es el lugar más alto y más elevado del Gan Eden. ¿Cómo se llama? Kan Tzipor, el nido del pájaro. Es la mitzvah llamada Shiluach Akan, es decir, ahuyentar a la paloma. Veitear Be'ar'a de Galil. Y dice el Zohar Kadosh que el Mesías se va a despertar ¿dónde? En la tierra del Galil. La tierra del Galil es exactamente donde está ahora, es el norte de Israel, donde está pasando todo lo que está pasando con el Líbano. Ese es el Galil. De Auyoma de Yipukletamán, y ese día donde el Mesías salga de allí, del Galil, y Tregaz Kol Alma, todo el mundo se va a estremecer. Vejol Benei Alma Mithabbeim Gome Arte Betinare, y todos los pueblos se van a esconder en las cuevas, entre las rocas de la Yachshebun Ishtizaba. Es decir, va a haber un movimiento tan grande en el mundo que la gente va a pensar que el mundo se acaba. Y entonces dice el Zohar Kadosh que la gente se va a refugiar ¿dónde? Gome Arte, en las cuevas, en búnkers. Dios nos libre. Muy bien. Vamos a explicar lo siguiente. Dice Rabbi Hayim, ¿sí? El Marjó, Hayim Vital, el alumno de Daría Kadosh, explica, ¿sí? En su libro, Ora Hamá, ¿qué significa que el Mesías se va a despertar del Gan Eden? Él explica, Rabbi Hayim Vital explica que eso quiere decir
Hakavana shetered lo beoto yom neshama la neshama migan eden vayidizeh yedashu Mashiach. Dice que ese día cuando aparece esta columna de fuego, lo que se despierta es el alma del Mesías. Y ese alma del Mesías pasa al Mashiach. Hay muchos, ya sabemos que el alma tiene muchos niveles. Está el Nefesh, que es la parte más baja. Está el Ruach, que es la parte un poco más elevada. Y está la Neshama. Pero después hay dos partes más elevadas, que es Hayá y Yehidá. Son 5 partes. Entonces el Mesías, él tiene las 3 partes ya corregidas. El Nefesh, el Ruach y su Neshama. Las otras 2 partes la va a recibir cuando aparezca esta columna de fuego. Y cuando él reciba esa Neshama extra, él va a entender que efectivamente es el Mesías, porque hasta ese momento él ni se imaginaba eso. Muy bien, muy bien. Que a Mesías lleva Dayadam, porque el Mesías obviamente que va a ser un hombre tzaddik, un hombre justo, y va a crecer como un hombre justo, ¿sí? Y él va a ser un hombre tan elevado espiritualmente que va a tener nefesh, ruach y neshama de santidad. Estos conceptos son un poquito, habría que hablar de esto más en profundidad, pero no es el tema exacto. Nosotros no solo ahora de la neshama, de las partes espirituales de la neshama, porque cada parte de la neshama tiene 10 sefirot. Entonces, es un tema. No vamos a entrar ahora en esto. Pero el Mesías hizo todo su tikkun, todo su esquema espiritual lo arregló. Entonces, ese mismo día, cuando ya se presente el final, Tavó Neshama Shel Neshama, vendrá la Neshama del Mesías, del Ganeden, Betinaten Isha Tzadikazeh, y esa alma Dios se la va a entregar a ese hombre justo. Y entonces él tendrá el mérito de redimirnos. Bezat Hashem. Moshe Rabbenu alav shalom. Y eso es exactamente lo que pasó con Moshe Rabbenu, un simple pastor de ovejas, yerno de Yitro, que hasta ese momento acababa de dejar de lado la idolatría. Él estaba pastoreando. Él no se imaginaba que era el Mesías, ni mucho menos. Hashem se le presentó a él. ¿Por qué? Porque le iba a dar en ese momento esa Neshama. Y cuando Moshe Rabbenu recibe esa Neshama, entonces él entiende el mensaje de Hashem. Tú vas a ser el que saque al pueblo de Israel de Egipto. Hasta ese momento Moshe Rabbenu no se imaginaba eso. Y dice el Rabbi Haim Vital, es exactamente lo que pasó con Moshe Rabbenu alav shalom, que Moshe Rabbenu creció espiritualmente hasta que llegó a un nivel espiritual tan grande donde él ya podía recibir esa parte del alma que le hacía falta para revelarse como el Mesías. Y aquí explica el Marjó, ¿sí? Algo muy interesante. En este episodio del Cené, de la zarza ardiente, ¿verdad? Allí Hashem Baraj completa el edificio espiritual del alma de Moshe Rabbenu. Y él lo explica de la siguiente forma. Está escrito, Belabatesh mitoch asene. La Torah dice que Dios se le presenta a Moshe Rabbenu. Fíjense lo que es la Torah. Algo increíble. Belabatesh, traducción, la zarza estaba ardiendo. Estaba en llamas. La Batesh significa una llama de fuego dentro del Cené.
Bueno, pues se explica Rabbi Haim Vital. Déjenme que comparte con ustedes para esta explicación la pantalla. Aquí, compartir. Vamos a ver, es aquí. Ok. ¿Lo ven? ¿Están viendo? ¿O todavía no? ¿Sí? ¿No? Sí, lo veo y no. Sí, Rob. Ok, muy bien, fantástico. Aquí pone Moshe, Moshe, Mem, Shim, Hei. Ok. Moshe es el tikkun, la corrección de Hebel, que fue asesinado por Caín, y de Shet, el tercer hijo de Adán. ¿Ok? De Shet, prácticamente, obviamente que venimos nosotros, el Am Israel. ¿Ok? Entonces, el tikkun de Hebel y de Shet es Moshe Rabbenu. Cuando Moshe Rabbenu alcanza esta esencia espiritual que encierra Hebel y Shet, entonces él se conoce como el Mesías. Muy bien. Ahora fíjense bien, yo lo explico, traté de explicarlo aquí para que entiendan. Moshe, Mem, Shim, Hei. Moshe, ¿qué es esto? Moshe. Ok, bueno, miren, Moshe tiene la palabra Moshe, escuchen bien, la palabra Moshe tiene tres letras: Mem, Shim, Hei. ¿Lo ven? Ok. Bueno, Moshe tiene la Hei. Aquí está, ¿ven la Hei? Esta Hei es la Hei de Evel. ¿Ven Evel? Esta Hei de Moshe es la Hei de Evel. Pero le falta todavía el nombre de Moshe, la Bet y la Lamed, que no la tiene. ¿Me entienden? Ok. Y Moshe y Shim de Shet. Moshe tiene la Shim de Shet. ¿Ve la Shim de Shet? Moshe la tiene también. Entonces, ¿qué letras le falta al nombre de Moshe para completar los nombres de Evel y de Shet? Le falta la Bet, que no tiene Moshe, no tiene Bet. La Lamed, que tampoco tiene, y la Taf, que Moshe tampoco tiene. Entonces dice, entonces le faltaría al nombre de Moshe para completar Hebel y Shet, le faltaría la Bet y la Lamed de Hebel y la Tav de Shet, porque la Shim la tiene. Moshe tiene Shim, Tav no tiene. Es decir, que a Moshe, ¿qué le faltaba? Las tres letras, Lamed, Bet, Tav. La Lamed de Hebel, la Bet de Hebel y la Tav de Shet. Y eso es lo que está escrito en la Torá, que Hashem se le presentó a Moshe, Velabat Esh, en forma de una llama de fuego en la zarza ardiente. Es decir, que la Bat es el tikkun, es lo que completó Moshe Rabbenu, lo que Hashem le dio esa neshama extra que él recibe en ese episodio, y ahí él ya tiene las fuerzas de los cielos para finalmente poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y derrotar nada más y nada menos que al faraón. Bueno, no sé si alguien quiere que explique esto de nuevo o quedó más o menos claro. ¿Alguien quiere que explique esto o está claro? Señor Sergio, ¿entendió usted la explicación? ¿Lo puedes explicar otra vez, por favor? Repetimos. ¿Lo puede explicar otra vez, por favor? Sí, lo voy a repetir más en breve, ¿ok? Moshe son tres letras.
¿ok? Para él poder redimir al pueblo de Israel y ser el Mesías y sacarnos de Egipto, él tenía que completar el nombre de Hebel y de Shet, los hijos de Adán, porque él, Moshe, iba a hacer la rectificación de ellos. ¿Ok? Moshe tiene la Shim de Shet y la Hei de Hebel. Le falta la Bet, la Lamed y la Taf. Eso es la Bat. La Bat. La Bat es lo que aparece en la Torá, en la zarza, es lo que Hashem le dio a Moshe Rabbenu. Es la Bat Esh significa llama, fuego. Pero más profundo explica el Marjo, Rabbi Jaim Vital, alumno del Ari, explica que aquí estas 3 letras fue la que completó Moshe Rabbenu en ese episodio y ya recibió las fuerzas espirituales, esa neshama extra espiritual para poder redimir al pueblo de Israel. Muy bien, esa es una explicación del Zohar Kadosh, ¿ok? Que el Mesías recibe esa neshama extra y él despierta una nueva realidad. Él entiende que ya tiene esa misión verdadera. O sea que cuando ustedes vean que hablan del Mesías y que fulano del Mesías, ya saben que es ya saben que es un cuento chino. No hace falta que les diga eso. ¿Ok? Muy bien. Hay otra explicación y es que nuestros sabios dicen que cada generación y generación nace en potencia la persona que puede ser el Mesías. Es decir, que él tiene ese nivel espiritual, que ha logrado él ese nivel y ha hecho su rectificación y él ya en potencia se puede revelar. ¿Qué quiere decir? Puede recibir de los cielos esa Neshama, ese alma especial. Pero si nosotros no tenemos el mérito, pues el Mesías muere. Y entonces, la próxima generación nace otra persona con ese potencial. ¿Ok? Y una tercera explicación muy interesante es también que la Gemara dice que el día de la destrucción del Bet HaMikdash, el 9 de Av, ese mismo día de la destrucción, nació el Mesías. Nació el Mesías. ¿Y qué pasa con él? Nuestros sabios dicen que 10 personas en este mundo, 10 personas dejaron este mundo en vida. Por ejemplo, el profeta Eliyahu Naví. Todo el mundo conoce el episodio del profeta Eliyahu Naví que subió a los cielos vivo. Otra fue Sarah Bat Asher, la hija de Asher. Asher era hijo de Jacob Avinu. Es decir, Serach, la nieta de Jacob, subió viva a los cielos. Otro fue Eliezer, el siervo de Abraham. También subió vivo a los cielos. 10 fueron. Uno de ellos también del Mesías. También del Mesías. Es decir, que así como Eliyahu Naví subió a los cielos en vida, pues también el Mesías es uno de los 10 que subieron. Nació el 9 de Ab, el mismo día de destrucción del Bet HaMikdash, y Bezrat Hashem, cuando llegue el momento, regresará, así como regresa Eliyahu Naví. Entonces, son varias explicaciones al respecto. Nosotros lo que tenemos que entender es este concepto. Los sabios dicen que cada quien de nosotros, en el fondo, es como un Mesías. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que despertar ahora nosotros a otra realidad.
Y ese es el trabajo. Nuestro trabajo aquí es eso, es despertarnos a un nivel de conciencia que no es el que estamos nosotros ahora viviendo. Y eso es, de cierta forma, lo que es el Mesías. Y Be'ezat Hashem Yitbaraj, les quiero contar que, no sé, como hace 2 noches o algo así, yo estaba dormido, y en el sueño pasó algo, y yo quería despertar, y no podía. Yo quería mover mi cuerpo y no podía. Yo era consciente de esto, era consciente. Quería despertar, quería hacer un movimiento y no podía. En ese momento, consciente, me dije, calma, Rubén, tranquilo, que ya va a pasar. Y efectivamente, pasó un tiempecito y pude despertar y pude moverme. ¿Qué significa esto? Significa que esa es la condición en la que estamos nosotros aquí y ahora. Estamos dormidos. Estamos dormidos y queremos movernos. Queremos reaccionar frente a la emuná, Shelema. Queremos reaccionar. Queremos darle vida, darle movimiento y expresión a esa confianza absoluta que queremos tener de Hashem Baraj, pero no podemos. Seguimos dormidos. Queremos movernos, despertarnos y dar vida a esto y sentimos que no podemos. El trabajo es llegar a ese nivel de conciencia día tras día, poco a poco. Y como yo siempre digo, siempre con mucha alegría, con mucho optimismo, viendo lo bueno que tenemos y nunca lo malo. Lo malo, la persona puede revisar lo malo 5 minutos al día. Punto. 5 minutos al día tú puedes revisar lo malo que has hecho. ¿Sí? Lo poco, la poca inmuna que tiene, la poca bitajón que tiene, los fallos que ha tenido y 1000 en 5 minutos. No más. Porque no estamos preparados para eso. Hoy en día somos tan débiles espiritualmente que si nosotros enfocamos el mal que hay dentro de nosotros más de 5 minutos, nos derrumbamos. Pero hay una obligación, ok, sí, de introspección, claro que sí, 5 minutos, punto. Cada uno es un ejemplo que pongo, o 10, o 8, 4, o ninguno. Habrá gente que no puede ni siquiera ni un minuto, porque apenas se enfoque en lo negativo, se derrumba, se deprime, se siente culpable, no sirve. Y el resto del día, las 24 horas restantes del día, ver solo lo bueno que has hecho, solo tus aciertos. Yo siempre digo esto, por favor, pon énfasis, pon tu atención, toda la atención que puedas en lo bueno que haces, en las cosas buenas que estás haciendo, en tu lucha, en tu sacrificio. Y cuando te caes, no pasa nada. Hashem lo que mira es el esfuerzo, por encima de todo. Porque nosotros somos personas que cuando nos caemos, no nos alegramos. Sufrimos. Y Hashem ve el sufrimiento de la persona. Y dice, oh, esta persona quiere buscar el camino. Entonces, con eso es con lo que nosotros tenemos que conectar. Con ese espíritu, esa voluntad, ese deseo verdadero que tenemos de querer hacer siempre lo mejor por Hashem Baraj. Y lo otro, sape gato, sape gato. Y de esa forma, Hashem Baraj, en la medida en la que nosotros somos capaces de enfocar lo bueno, se va a ir despertando más todo lo bueno que hay dentro de nosotros. Más fuerza vamos a sentir para querer servir a Shemit Baraj cada día. Y de esa forma creceremos, Besat Shemit Baraj, y pronto en nuestros días tendremos el mérito de recibir la llegada del Mesías Tzidkenu, Bimhera B'Yamenu, Bechesed Uberachamim. Amén
Ve, amén. Hasta aquí la clase de hoy. Distinguidos Amén. todos, Amén. distinguidos todos, Besat Hashem. Ya si Dios quiere, la semana que viene daremos la última. Besat Hashem, con el favor de Dios. Bueno, la última es una forma de hablar. Amén. Nunca es la última. Besat Hashem. Pues muy bien. Que Hashem los bendiga a todos. Besorot Tovot. Shefa, Berajá, Tzlajá. Salud, Besat Hashem. Sanación completa para todos. Buen sustento. Amén. Mucha Amén. emuná Muchas shelema. gracias, Rab. Mucha emuná shelema para Amén. todos. Aquí María Teresa tiene una pregunta. Bueno, ya hemos terminado. Si alguien quiere desocuparse, pues con mucho gusto, no hay problema. Aquí hay una pregunta. Bueno, pues vamos a tratar de ver qué pregunta tiene María Teresa. Adelante. Sí, María Teresa, te has quedado con la mano levantada. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Pues adelante, ¿Me escucha? ¿Me escucha? adelante. ¿Sí? Ah, la pregunta es la siguiente. Usted nos acaba de enseñar de que el Mesías nació el 9 de... De Av. 9 de Av. Ajá, ajá. Entonces, y él ha sido uno de los que subió de las 10 personas que han ido vivas al Exactamente. Gan Eden, ¿sí? Ajá. Exactamente, Pero, muy bien. pero en cada generación nos dice usted que nace una persona con Muy el buena potencial pregunta, muy buena. para ser el Mesías. Estás atenta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Te voy a explicar algo. Nuestra Torá, Gracias. Ra. nuestra Torá, ¿sí? Es, es una Torá donde hay mucha profundidad, muchos niveles, ¿ok? Entonces, nuestros sabios no pueden revelarte todo de manera clara. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que proteger este conocimiento. ¿Me entiendes? Es como cuando Hashem escondió la luz de la creación del primer día. ¿Por qué? Porque los malvados iban a hacer mal uso. Lo mismo el conocimiento de la Torá. Tiene que venir de alguna forma escondido. No puede ser todo claro. Porque si todo está claro, las personas malvadas van a usar eso para manipular y para, Dios nos libre, el mal. Eso fue lo que hizo Nimrod. Nimrod alcanzó ese conocimiento que estaba en el libro este tan famoso de los Malachim, etc. ¿Y qué hizo Nimrod? En lugar de usar ese conocimiento para construir el mundo, ¿qué quiso? Dios nos libre, quiso rebelarse en contra de Hashem Baraj. Entonces, dicho de otra forma, nuestros sabios nos dan caminos, ¿me entiendes? Caminos. Por aquí va la cosa, ¿me entiendes? En el Sí, fondo, señor. la verdad, como ya te expliqué antes, la verdad, el sentido profundo de todo esto va más allá de nuestras posibilidades. ¿Ok? Totalmente, ¿Ok? totalmente. Muy bien. Pues, Maynor, adelante. Sí, Rab, shalom a todos. Shalom, Pues shalom. igual, como usted decía en la clase de ayer, ¿verdad? Refiriéndonos directamente de Roma, ¿verdad? Pues ¿De ellos qué? creo de Roma, en la Ajá. iglesia, en la católica romana, que ellos son los que tienen mucha información, según datos, ¿verdad? Que quién sabe qué tan cierto sea, de que ellos literalmente posean mucha información de lo que es los textos sagrados y eso en la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Y creo, a mi manera de pensar, no lo digo como asegurando, ¿no? Pero igual el invento del Mesías que ellos han hecho creer prácticamente a más de medio mundo, pues ha de haber salido de allí, de esa información que ellos tienen, ¿no? Con lo que usted dice, ¿verdad?
de en cierta manera tener eso como escondido, ¿verdad? Ya, No sé ten si en me di a cuenta, entender. Minor, ten en cuenta, Minor, ten en cuenta, ten en cuenta que todas las religiones nacen de la Torá. Todo. No existe un libro en el mundo que te diga Bereshit. No existe. No existe la Torah así, Bereshit. Este es el comienzo, de aquí para adelante. Y todo el mundo coincide en esto. Ahora, ¿qué pasa? Muy simple, que cada quien hizo lo que quiso de ese conocimiento. ¿Pero para qué ir más lejos? Dentro del judaísmo surgió la rama de los conservativos y los reformistas y los transformistas y no sé qué más, Dios nos libre. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta lo que quiere, como quiere, porque en el fondo lo que quieren es hacer su voluntad, la voluntad de ellos, no la voluntad de Hashem Baraj. ¿Me entiendes? Entonces, todos estos conceptos de estas creencias profanas, pues obviamente que viene de la Torá, pero ellos la llevaron para otro sentido, para otro sentido. Por eso es importantísimo ir a las fuentes, ir a la fuente. Cuando uno va a la fuente no tiene pérdida, no te equivocas, no te equivocas. Señora Simita, doctora, ¿qué tal? Un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo está Y usted? Sí, perdón, perdón, Rab. Y eso es lo maravilloso y lo que realmente, como lo decía la otra vez, ¿verdad? Que a mí realmente me alegra de haber, de que Hashem sobre todo haya permitido, ¿verdad? De poder llevarnos a la raíz de todo, ¿verdad? El comienzo de todo. Y es algo que como quisiera que todo mundo que profesa tener fe, ¿verdad? De llegar a eso, de llegar al punto del comienzo de todo, que al final es eso, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? me voy a Toda Minor, religión, Minor, permítame revelarte algo. ¿verdad? Mira, llegar a Hashem Baraj, no cualquier llegar. Tú le puedes explicar a la gente esto y hay gente que no te va a entender y no te va a querer entender ni oír. Aquí estamos porque Hashem nos lo ha regalado. No sé por qué motivo. Es un regalo de Hashem Baraj. No te creas que es fácil esto. Es que Hashem nos ha, es como que Hashem te abre los ojos hacia una realidad que no todo el mundo ve, que tú dices, oye, pero si es que no puede ser diferente. Bueno, pues eso que tú ves es un regalo de Hashem. Bueno, Simita, dígame usted, Amén, aleluya. doctora, qué alegría verla. Dígame, no la escucho, no la escucho, no la escucho. ¿Por qué no la oigo? A ¿Me ver, escucha? ahora sí, doctora, ¿cómo está Sí, usted? ok. ¿Cómo está? Digo que es un sejud tener, hacer teshuva. Esto es un Total. regalo de Hashem, como dice. Pero yo tengo una confusión, de verdad. Hay un Mashiach que ya vino antes, ¿no? O sea, el Mashiach, el que viene es Mashiach Ben David. Estamos hablando de que Besdat Hashem hay Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Okay. Mesías ben Yosef va a venir y va a empezar lo que es todas estas guerras de las que estamos hablando. Pero, 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 él lo van a matar, él va a morir. Después va a venir Mesías ben David.
de la casa de David Amelech. Y ese Mesías ben David será, Bezdat Hashem, el que termine su labor y será el rey Bezdat Hashem que nos redima a nosotros y que pues a través de él se revele Bezdat Hashem el reinado del Todopoderoso en la tierra. ¿Me entendió? Mesías ben Yosef primero, ¿sí? Y después Mesías ben David. ¿Y ese Mesías ben Yosef se va a saber quién es también o no? Claro, por supuesto. Claro. Aquí estamos hablando ahora del Mesías ben David. ¿Ok? El Zohar está hablando del Mesías ben David, no está hablando del Mesías ben Yosef. ¿Ok? Ajá. Una cuestión que no sé si te escuché mal. Usted dijo antes, y creo que entendí mal, Moshe es nuestro profeta, pero escuché algo así como que había sido con Mashiach, no entendí. Sí, claro. Moshe Rabbenu fue el Melech de Israel, fue como rey de Israel, ¿sí? Fue nuestro profeta y también fue nuestro Mashiach. Él nos sacó de Egipto. ¿Qué significa Mashiach? Redentor. ¿Sí? Mashiach significa ungido realmente. Ungido. Se ungía con aceite, ¿no? Pero en este contexto es el redentor. ¿Qué significa redentor? Aquel que nos saca del exilio. Moshe Rabbenu fue nuestro Mashiach, claro. De hecho, nuestros sabios dicen que junto al Mashiach, Bezat Hashem, junto al Mashiach ben David, vendrá Moshe Rabbenu y Eliyahu Naví, Bezat Hashem, con el foro de Dios. Y entonces, la última pregunta. Y entonces, cuando usted dice las personas que subieron vivas a Shammai, entre ellos Eliyahu Naví, el futuro Mashiach va a ser una reencarnación de alguno de ellos, porque si ya había nacido, lo que no entendí. Si nació el 9 de Vamos a decir, y fue- digamos el término reencarnación, no lo veo. Lo que veo es la Neshama del Mesías. El Zohar habla de que hay una Neshama del Mesías. ¿Entiende? ¿Me explico? Esa Ajá. Neshama obviamente que la tuvo Moshe Rabbenu. ¿Sí? Obviamente. Y después regresa al Gan Eden esperando Be'ezrat Hashem pronto otros días por nuestros méritos con el favor de Dios, porque está escrito en el profeta Be'ita Ahishena. Significa que la redención viene en su momento apresurado. ¿No se entiende? Si es en su momento, no es apresurado. ¿Qué significa Be'ita Ahishena? En su momento apresurado. Nuestros sabios dicen, depende. Hay un momento final. Es decir, el partido se termina 90 minutos, 15 y 15 de prórroga. Después a los penaltis y fines de game. Y se acaba la película. ¿Sí? Hay un momento donde ya se acaba la historia y viene el Mesías. Y entonces eso es lo que dice el Zohar Kadosh. Que si nosotros esperamos a ese momento, las cosas son duras. Ahora nosotros podemos adelantar la llegada del Mesías a través de nuestros méritos. Señores y señoras, los voy a dejar porque si no, mi mujer me cierra la puerta y duermo en la calle esta noche. Gracias. Saludos. A todos, mucha alegría, muchas bendiciones y que estén muy bien todos. Hasta Usted pronto. también. Saludos a la familia. Gracias, Amén. adiós. Igualmente. Saludos a Bendiciones. Trina. Gracias. De su parte, que esté muy bien. Igualmente.